Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, tú eres justo y cumples tus promesas. Tema fuerte el de la apostasía, que es retroceder, ir atrás, retractarse o abandonar. La fe, la confianza, la adoración a nuestro Padre Celestial o sencillamente apartarse de una convicción que se tenía antes y ya no. Pero se aplica, por supuesto, inicialmente a Israel apóstata, por cuanto gozó de la bendición de la liberación de nuestro Padre, que nuestro Padre le otorgó saliendo de Egipto, las 10 plagas, el Mar Rojo, el monte Sinaí, recibió la ley, tuvo el sustento del Señor durante 40 años, la presencia de Dios allí durante todo ese tiempo, y sin embargo la queja y la incredulidad y en muchos casos la blasfemia los alejó completamente del Señor, y esta generación murió incrédulamente en el desierto. Tomando ese punto de apostasía, el autor a los Hebreos, en nuestra nueva temporada, Pon tus ojos en Cristo, nos está moviendo de algunos rudimentos o de algunos temas básicos de la fe cristiana a unos temas mucho más profundos. Es decir, hay personas que definitivamente, estando rodeadas de la salvación, viendo y participando de las bendiciones del Señor, sencillamente estas no calaron en su corazón, no fueron alimentadas o recibidas con su fe y confianza en el Señor, de manera que no se arraigaron en su corazón y optaron finalmente, o poco a poco, o un poco más acelerado, hacia la incredulidad, y cada vez más, alimentando más la incredulidad que la fe, llegaron a la apostasía, a alejarse totalmente del Señor. Esto lo expone el autor sagrado en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, desde los versículos 4 hasta el 8. Digamos que es el núcleo fuerte y candente de esta propuesta de la apostasía. Y habla, dice, es imposible que los que una vez... Y es interesante que el autor sagrado no se refiere directamente a los destinatarios de la carta como a vosotros o a ustedes que una vez, no. Es un supuesto de aquellos, algunos dicen refiriéndose a los de los 40 años en el desierto, o hablando en un plural de unas terceras personas, tácitamente o sí, imaginativamente. Pero no estaba dirigiéndose a ellos, pero sí les hace saber el peligro y les advierte del peligro de la incredulidad y de permanecer en la incredulidad y cómo esto los va a llevar a la apostasía. Del versículo 9 al 20, que son nuestros versículos de hoy, yo quiero decirles cómo empieza, por ejemplo, la traducción de la palabra de Dios para todo. El versículo 9 del capítulo 6. Miren, dice: estimados hermanos, lo que acabamos de decir es duro, y es verdad, pero estamos convencidos de que ustedes son como tierra buena donde se cultiva la salvación. O sea, esto no tiene que ver con ustedes, lo que les decíamos, lo que les decía. En la Nueva Traducción Viviente dice queridos amigos. En realidad el texto es amados hermanos,
amados. Y se refiere al ágape. En griego está ese término. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto aplica para ustedes. Y yo quiero de todo corazón, y lo hago en este momento, creer que este tema del cual estamos hablando no aplica para ustedes. En el nombre del Señor. Y un café por eso. Es decir, no creo, sinceramente estoy convencido de que quienes estamos aquí participando de este devocional no están dando pasos contundentes de incredulidad en la debacle de la incredulidad y que finalmente vaya a terminar esto en tu apostasía. Eso no es así, no es así. Dice la versión del 95, pero en cuanto a vosotros, y ahora sí personaliza el discurso. Ahora sí lo personaliza, ahora sí le habla a ellos. Ya no está hablando de algo ficticio, de un personaje ficticio o refiriéndose al Israel de los 40 años del peregrinaje por el desierto, sino, pero en cuanto a vosotros, que da a entender que no estaba hablando de ellos, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque les hemos hablado así, ¿sí? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Resumido esto porque el texto es largo. En este versículo 9, en este versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo de amor que han mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. El autor sagrado destaca la obra, el trabajo que ellos han hecho, fruto de amar a Dios y amar al prójimo, mostrando su amor a Dios y su amor al prójimo, que es una evidencia, es una de las evidencias de un corazón realmente convertido a Dios, que no va a caer, por supuesto, en la apostasía, sino que es un corazón que ya ha estado o está firmemente convencido y convertido al amor a Dios, y de allí fruto el amor al prójimo. Entonces estamos convencidos de esto. En otras palabras, es una garantía de una no apostasía o de un corazón que no va a apostatar cuando realmente manifiesta el corazón de la ley, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero deseamos, versículo 11, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. El que es genuinamente y está genuinamente con Dios va a permanecer hasta el fin. Lloverán perros y gatos, caerán truenos, centellas, carros y carretas vendrán, pero se mantienen firme al Señor. Bien sea porque se equivoque la persona como lo hizo David, y cuando fue confrontado dijo: he pecado contra Dios, y fue a Dios para que lo perdonara, o otros que fueron ofendidos por los errores de los demás y permanecieron firmes al Señor, puesto los ojos en Él. Por eso los errores de los demás no pueden socavar mi fe, ni me pueden empujar a la apostasía. Pues el que se equivocó fue el otro. Yo no tengo puesto mis ojos en ti, yo los tengo puesto en Cristo. Puedes equivocarte, no hay ningún problema. Es más, puedes herirme en tu error. Pero por tus heridas, en los errores y pecados que tú cometas, y que me hieras a mí, no me vas a hacer apartar de mi fe. Bueno, listo, si no asisto a esta iglesia me voy a otra, pero mi fe en el Señor no se socava por los errores de los demás que afecten mi vida. De eso estamos hablando. El que espera que los demás sean perfectos y que nunca se equivoquen está en el peor de los errores, Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el final. Esto es lo que ha venido diciendo, es ocupándonos de crecer en la salvación realmente.
para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Confianza y paciencia, confianza y paciencia. Un café por eso, sí señor. Ay, hermanos, miren. Es un misterio, sí, es inexplicable. El misterio de la salvación. Tiene que ver con nuestra voluntad. Aquí lo estamos viendo. El escritor sagrado pone un gran peso de responsabilidad sobre nosotros que hemos sido salvos. En ejercer la fe y en mantenernos allí en esa fe con paciencia, esperando las promesas del Señor. Que más tarde lo va a tocar de una manera excepcional en el capítulo 11. Pero ese es el punto. Sí, Dios se ha acercado a nosotros, nos amó primero, nos eligió antes de la fundación del mundo por el previo conocimiento que Él tenía de nuestra fe, pero también está claro que es gran responsabilidad nuestra el camino al arrepentimiento y el camino a fortalecer nuestra fe, porque tú muy bien puedes o alimentar tu fe o alimentar tu incredulidad. Y ya sabemos hacia dónde nos lleva el alimento de la incredulidad. Pero si realmente tu corazón ha sido embebido, lleno, totalmente pleno está del amor al Señor y de la confianza en Él, convencido y convertido totalmente, el camino va a ser hacia la confianza, la fe y la esperanza en el Señor, indudablemente. Por eso el escritor sagrado dice, pero en cuanto a vosotros. Porque puede haber entre nosotros personas que están allí porque, no sé, motivos de que les cae bien, el evangelio les gusta o han sido criados así y ese fue el camino que tomaron, pero no hay realmente una conversión profunda, no la hay. Entonces estos finalmente van a tomar un camino que no es el mejor. Es decir, si tú te muestras perezoso para las cosas del Señor, si te muestras con desdén para orar, para buscar del Señor, por favor, ponle cuidado a eso. Y pregúntale al Señor por qué y qué pasa dentro de ti. No te descuides, no te descuides. No creas que, no, ya el Señor me eligió a mí, entonces ya no, yo me voy a salvar así yo no quiera salvarme. Ojo con eso, ojo con eso. Eso ni lo dice la Biblia, ni es el mensaje de la salvación. No. El Señor sí toca corazones y llama y convence gente. Pero yo tengo, también esas personas tienen la autonomía de decirle no a Dios. El cuento de la gracia que es irrefutable, la gracia que no se puede, irresistible, venga, eso no es del todo bíblico. Ojo con eso, ¿sí? La gracia de Dios sí se puede resistir. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Así que estemos atentos. El Señor nos ha regalado la salvación. No la merecemos, por gracia nos la dio. Pero sí podemos rechazarla. Sí podemos. Y testimonios han habido y por supuesto de eso estamos hablando aquí. De gente que conoció la gracia del Señor, estuvo rodeada de la gracia del Señor y por la incredulidad la rechazó y terminaron en la apostasía. Pero hay algo en lo que podemos confiar. Miren lo que podemos confiar. Versículo 13, si alcanzamos. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no había nadie más que él, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia 25 años, Abraham alcanzó la promesa. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es, ven, te juro esto y ponerle juramento a lo que están diciendo para confirmación. ¿Sí? Por lo cual, queriendo Dios mostrar
más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, que él no iba a cambiar, queriendo él garantizar esto, interpuso juramento a Abraham, para que por dos cosas inmutables, como dice aquí, es decir, la promesa de Dios y su juramento, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, y me encanta esta frase, un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza de la confirmación de la salvación, la consumación de la salvación. Somos salvos ya, sí, pero todavía no. Estamos en el proceso. Tenemos las arras, es decir, la garantía de la salvación, que es el Espíritu Santo, y nos movemos hacia allá, hacia la consumación de la salvación. Y confiamos en la promesa del Señor, que habrá de resucitarnos, que nos llevará a su presencia, que estaremos con Él por la eternidad, porque la muerte ha sido vencida y la vida eterna al lado de Él nos espera. ¿Cómo y cuándo? No sabemos, pero es nuestra firme esperanza. Pero dice aquí, la cual tenemos esa esperanza como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestra confianza y nuestra esperanza de salvación está en nuestro Señor Jesucristo. Pongamos nuestros ojos en Él. No nos apartemos de Él. Crezcamos en el conocimiento de Él. Fortalezcamos nuestra fe en Él. No nos descuidemos. ¿Que pasan cosas difíciles? Sí. ¿Que llegan momentos duros? Sí. ¿Que hay momentos de tristeza y de desencanto y de frustración por todo lo que está sucediendo? Sí. Y es verdad. Y que hay momentos gratos también, no lo podemos negar. Pero nada de eso, como lo dice Pablo en Romanos, nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por eso Hebreos, en un gran resumen, poniendo el mensaje en una frase, dice, pon tus ojos en Cristo. Él es nuestra firme ancla del alma, quien nos da la garantía de la salvación, quien nos ayuda a permanecer firmes. Mis amados, es algo en lo que nosotros debemos trabajar día a día. La apostasía, que será retomada en el capítulo 10, y lo veremos más adelante, ahora es una amenaza. Es puesta aquí como una amenaza, como una gran realidad. El mundo hoy nos está rodeando y llamándonos hacia la apostasía de una manera muy seductora, sutil, y a veces no tan sutil, sino de frente. Así es. Nos está diciendo, es mejor vivir sin Dios, es mejor estar en el mundo y satisfacer tu ego. La vida es esto nada más, por eso niegan a Dios, porque ellos no quieren saber que haya vida eterna, ni un ser supremo al cual ir a rendirle cuentas. Y si están embebidos en su egoísmo y en su orgullo, queriendo ser más grandes que los demás y hacer lo que quieran con su vida y no rendirle cuentas a nadie, menos van a querer creer que hay un Dios que está esperándonos allí, al cual debemos rendirle cuentas, y el que nos ha traído la salvación por nuestros pecados. Ya quieren eliminar el pecado por decreto, hasta quitarle el nombre de pecado para que no sea pecado, semejante necedad. Imagínense ustedes. Ahora, tengamos en cuenta eso, mis amados. El mundo está caminando de espaldas a Dios y alejándose cada vez más de Él, pero proponen la apostasía como algo muy bueno, como la realización de tu vida, como el cumplimiento de tus anhelos y deseos, el cumplimiento de tus sueños. Ven, aléjate de Dios y convierte en realidad tus sueños lejos de Él, llevando a cabo tu propia vida sin que nadie te moleste y a nadie a quien le tengas que rendir cuentas. Mis amados, hoy
El llamado a la apostasía es seductor, es atractivo. Y la gente está yendo, como decía mi papá, de las narices hacia allí sin tener ningún tipo de cuestionamiento y creyendo que están llegando a lo mejor de sus vidas. Es lamentable. La apostasía de hoy es algo que tenemos que abrir nuestros ojos, analizarla y tenerla allí muy bien ubicada, porque se mezcla de derechos humanos, se mezcla de tolerancia, se mezcla de libertad y de afecto y de ayuda por el otro. Ojo con eso, porque la apostasía está siendo atractiva el día de hoy. Mis amados, pongamos nuestros ojos en Cristo. No tenemos más. Él es nuestra firme ancla de fe. Fortalezcamos nuestra fe en Él, confiemos en Él, dando testimonio de lo que Él ha hecho en nuestros corazones. Y acerquémonos a Él día a día para seguir creciendo en la bendición de la salvación. Padre, gracias por lo que nos has entregado hoy. Perdónanos, Señor, cuando egoístamente actuamos y nos alejamos de ti. Cuando nos distraemos con el mundo, Señor, pensando que nos ofrece lo mejor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, te lo rogamos, Padre, te lo rogamos. Que nuestro corazón siempre crezca en confianza y se fortalezca en nuestra fe para contigo. Y gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que hemos tenido en ti nuestra salvación. Gracias, Padre, gracias. Encomendamos en tus manos este día, el fin de semana que llega, y que tu bendición esté sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, noticia. El lunes, martes y miércoles de la próxima semana no habrá palabra y café. Estaremos en una semana de receso, pero a nivel de estudios vamos a estar fuera de la ciudad, y palabra y café la retomamos el jueves de la próxima semana. Lunes, martes y miércoles estaremos fuera de la ciudad. No habrá palabra y café hasta el próximo jueves. Recuerden, hasta el próximo jueves no habrá palabra y café. Es decir, que de aquí no nos vamos a ver el lunes, sino el próximo jueves. Que el Señor los bendiga y los guarde, que tengan un muy buen día, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que tengan un excelente fin de semana en familia, que puedan ir a la iglesia, congregarse, fortalecerse en la fe, y nos veremos el próximo jueves de la otra semana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.